De centrocampista a centrocampista, antes de seguir con lo del Lyon, por ejemplo, algún consejo que te daba Xavi Hernández, ¿no? En el tema de los perfiles, de jugar siempre a un toque o a 2 toques máximo, o sea, porque yo siempre he pensado que Xavi Hernández es como un camionero. Tú sabes que la gran virtud de los camioneros es que tienen que siempre mirar por el retrovisor. Y cuando yo vi por ahí más o menos, de hecho, la primera vez que vi en vivo a Xavi Hernández fue 2007 y a mí me impresionó muchísimo que ya sabía quién estaba atrás de él. O sea, pero era una tras otra, como si tuviera ojos en la nuca. Y eso me dejó muy marcado. Él, al acercarse, al comentarte, oye, Marc, ¿sabes qué? Necesitas ser un poco más rápido en el pase, un poco más ágil a la hora de perfilarte. ¿Algún consejo que se te haya quedado de Xavi? Al perfilarte no, porque yo creo que no hay ningún futbolista formado en la cantera del Barça que llegue al primer equipo sin saber perfilarse, porque es una de las las premisas, ¿no? El pie lejano, ¿no? Y eso te lo dice Ricardo Antonio Lavolpe, te dice, yo ya en un primer equipo no puedo perder el tiempo explicándole cosas a futbolistas que deben tener esas cosas desde los 14, 15 años. Que ¿no? en México no pasa, ¿no? Que por es eso, otro ¿no? tema. Y cuando tú ves luego algunos jugadores que lo tienen innato, Charly Rodríguez y así, pues el Nene Beltrán y lo valoras mucho más, ¿no? Porque es difícil que desde abajo se haga tanto hincapié. Cuando tú llegas al primer equipo del Barça, esas cosas las tienes que tener innatas. Yo algo que recuerdo que Xavi siempre me decía, yo como mediocentro, desde toda mi carrera tenía muy buen trazo largo, ¿no? Y a veces abusaba del trazo largo. Pero una cosa es abusar desde la posición de medio centro cuando te metes entre centrales, cuando vienes a recibir y tienes esa capacidad de que el equipo está hacia aquí y el extremo sabes que lo tienes abierto y le das ahí. O la otra ya es como interior. Los espacios son menores, claro. El recibir de espaldas no es lo mismo. Sobre todo el intentar, y me acuerdo en varias veces me hacía mucho hincapié, tanto él como Pepe, también en el Barça B, Pep me decía... tenemos la intención siempre en el Barça, nos han dicho, de salir jugando desde abajo. Pero cuando no tienes al balón, ¿cuál es la premisa que necesitas para ir a atacar? Para ir a presionar, perdón. Cuando el balón llega al lateral. Porque es cuando está contra la línea, ¿no? Sí. Entonces no le facilites el trabajo al rival, ¿no? O sea, si tú vienes aquí como contención y has superado una línea y estás en esta zona, lo primero que tienes que hacer es buscar al 9. Buscar al 9, buscar al interior, buscar al 10, buscar al superar la línea hacia adentro. O sea, si ya hemos superado por dentro, no vayas afuera otra vez. Ya una vez estamos en zona de 3/4 y ahí sí estamos centralizando el juego, ahí sí tenemos a los extremos para jugar el 1 contra 1, ¿no? Pero sobre todo eso. O sea, una vez tú recibes, intenta que el primer pase siempre sea hacia adelante, ¿no? Y esa creo que es una de las grandes virtudes de Xavi, ¿no? Y Andrés Iniesta, para mí son los dos ejemplos, ¿no? Los dos que perfeccionaron la posición de medio centro, interior, centrocampista, ¿no? En ese tipo de juego, del juego de posición, de los perfiles, del recibir y el engañar en una finta, ¿no? La vueltita de Xavi o la de Iniesta que te hacía así y con el exterior te recibía para allá y ya búscalo, ¿no? Pero yo creo que es una de sus grandes virtudes. El primer pase, que la primera opción siempre sea para adelante. Y a Xavi le hacían mucho hincapié en eso cuando debuta en el primer equipo del Barça. Que él era muy pase de seguridad siempre. Sí. Pase de seguridad. Pero también entiendo que no era el mismo Barça, ¿no? Estamos hablando de un Barça... transición, los holandeses, donde ¿no? jugaba Cristambal, donde jugaba Fabio Rochenbach, donde jugaba Giovanni Daverson y no era lo mismo hacerlo de esa forma que luego cuando ya tenías otro tipo de futbolista en el primer equipo. Regresamos al Lyon. Ya me decías, bueno, Busquets igual y no pintaba, o sea, tenía condiciones brutales, pero luego terminó sorprendiendo a todo el mundo. Con Benzema, ¿qué pasaba? ¿Lo veías a Benzema como ese crack total que es? Porque yo recuerdo el primer Benzema partía mucho de banda izquierda y luego él, de manera natural, de hecho con Cristiano Ronaldo, intercambiaba posición. O sea, Benzema yo siempre he pensado que es el 9 o el 10 que juega de 9, ¿no? O sea, porque tenía esa facilidad para moverse en todo el frente de ataque. El 9 que juega de lo que quiera. Porque ahora y en el último año y medio, 2 años, lo hemos visto mucho caer a banda izquierda. Más de lo habitual. Y ese sí me recuerda mucho al Karim Benzema del Olympique de Lyon.
Obviamente con la tendencia a interiorizar y a irse a su pierna más dominante, que es la derecha, ¿no? Pero venir a juntar y buscar esa superioridad con Vinicius, pues es un tipo muy inteligente, ¿no? Y sabe Claro. que esa asociación le va a acabar dando, sobre todo porque teniendo a Vinicius ahí, el lateral y el central están pendientes de ahí, lo puede acabar liberando para su jugada, para su pareto, para la acción O que... te mete a que Ferland Mendy por dentro, que ¿no? decida, Fletch. que decida hacer. ¿Cuántas veces no hemos visto esa jugada? A mí me recuerdo mucho que Karim, desde que llegué, me preguntaba mucho por el Barça. Y me preguntaba, y Messi, y Ronaldinho, y Deco, y Xavi, y qué hacen. Pero no solo él, Juninho, Coupé, se acercaban mucho a preguntarme, oye, ¿cómo es el día a día? ¿Y cómo entrenan? Porque más allá de ser 6 veces campeón seguido en Francia y creo que fueron 2 semifinales de Champions, el 2010 también son semifinalistas de Champions, que ya es con otra generación un poco más tardía, pero más allá de eso, o sea, siguen teniendo a equipos como el Barça o el Real Madrid Como ahí, referentes, ¿no? Como referentes. Entonces yo sí veía un futuro encaminado de Karim Benzema hacia el Barça y sobre todo viéndolo jugar. Porque era, como tú dices, un 9 asociativo que puede jugar de lo que quiera. Entonces, en el idioma futbolístico yo creo que encajaba muy bien ahí, ¿no? Y luego tiene tanto talento que acaba encajando en donde sea y acaba convirtiéndose en el segundo extranjero con más goles en la historia del Real Madrid, ¿no? Y con títulos y con todo lo que representa ya a nivel liderazgo, ¿no? Dentro de esa institución. Pero yo sí lo veía, ¿no? Encaminado un poco a terminar jugando en el Barça. Y llama la atención eso, porque el 9 era Fred. Claro, el 9 del delantero. equipo era... Que luego fue el delantero de la selección brasileña en 2014. Era Fred y yo, ¿te acuerdas? El del Mineiro. Sí. Pero yo del City, ¿no? Que acaba en el City después. Yo creo que sí. Sí. Troncón. No era el mejor delantero, ¿no? O sea...